Si no fuera porque es varón de tez morena, el presidente Mario Abdo Benítez, en su mensaje de esta mañana al Congreso de la Nación, bien pudo haber pasado por Sanna Marin. ¿Quién es Sanna Marin? La pelirroja primera ministra de Finlandia. Pero no lo es, y hoy vamos a hablar sobre su mensaje con un senador del Partido Liberal Radical Auténtico y un diputado del Partido Colorado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Augusto? Pero estamos muy bien. Bienvenido, Benjamín. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Siempre es un gusto compartir con usted. Igualmente. Y bueno, estamos arrancando esta edición y nuestro invitado en este primer bloque es el senador Eusebio Ramón Ayala, conocido en el ámbito del constitucionalismo y congresista. Estuvo a un tris de presidir el Congreso en estos últimos tiempos. Y bueno, con él vamos a empezar hablando del discurso, del mensaje. Efectivamente, así es. Buenas noches, ¿cómo estás, Eusebio? Un gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Augusto? Bien, estamos Un bien. placer estar de vuelta en este programa. Muchas gracias. Bueno, en líneas generales, ¿qué consideras, cuál es tu valoración, mejor dicho, del mensaje del presidente de esta mañana? Bueno, el sentido de la obligación constitucional o el deber del presidente de dar un informe al Congreso, el llamado informe que es corto, pero en realidad tiene que tener 3 partes. Es decir, tiene que dar un recuento de las gestiones realizadas, las más importantes. Tiene que hablar de la situación general del país y tiene que decir qué planes tiene para el futuro. Esos son los 3 puntos muy importantes que tiene que tener todo mensaje. Además, el presidente tiene que distinguir en qué época da un mensaje a la nación. Tiene que tener en cuenta la situación actual. Estamos en pandemia, no es una época normal. Más de 12.500 muertos, personas arruinadas económicamente, etc. Muchas carencias, pasaron ya más de un año de emergencia, etc. Y además tiene que decir los planes para el futuro en los puntos cardinales de lo que la población necesita. Esa es la labor del presidente de la República cuando tiene que tener en cuenta qué tipo de mensaje tiene que dar al Congreso cuando se inicia el periodo anual de sesiones. Lastimosamente el presidente y sus asesores no entendieron, no lograron entender esta circunstancia. Ni lo que dice la Constitución en cuanto a los 3 puntos que son muy importantes, ni la situación actual del país, por decir el estado actual, la coyuntura, si se quiere. Esos 3 puntos están establecidos. Están establecidos en la Constitución, en el artículo 238, en deberes y atribuciones del presidente de la República. Justamente, ¿para qué? Para que el presidente, como es el administrador... Para evitar un floreo del presidente. Entonces empieza a hacer una larga exposición. Hemos levantado 2 puentes, hemos contratado tal cosa, hemos esto hecho. Sí, es cierto, es importante la estadística, pero tiene que tener el momento porque está hablando el presidente, que es el que tiene a su cargo la administración general del país. Entonces tiene que dar una visión global. No tiene que omitir si la situación es mala. Pero además de reconocer que la situación es mala, tiene que decir cuáles son los planes para solucionar esos problemas, porque él es el administrador. Sí mismo. Y no entendió y por lo tanto hizo una serie de omisiones que también ese es un mensaje. Es decir, el mensaje del presidente se estudia de lo que dice, de lo que escribe y también lo que omite. Yo me tomé el trabajo de leer y son cerca, si mal no recuerdo, 211 páginas desde que empieza. En puntos 1 y punto 2 y cada uno de esos, los ítems de cada punto. Pero sin embargo, cuando uno empieza a leer, es un recuento como estamos acostumbrados a los mensajes presidenciales en épocas normales, en épocas pasadas, etcétera, que no está de acuerdo a las circunstancias y ni las exigencias del momento. Hay un tema o varios temas. En general, digamos que el presidente pinta una realidad que no tiene nada que ver
con la que vive nuestro país y nuestra gente. Sí. Y este es un problema muy serio. De julio del año pasado a julio de este año acontecieron demasiadas cosas. Sí. Entre ellas, por ejemplo, casi 13.000 muertos. Sí. Tuvimos el grave problema de las vacunas que no admite que haya sido una grave pifiada del gobierno, haberse casado con el mecanismo COVAX, y cuando todos los otros países que hicieron lo mismo reaccionaron de otras maneras y consiguieron mucho antes que nosotros las vacunas, el gobierno paraguayo se quedó dormido. Tenemos esos dos hechos monumentales en el campo estrictamente sanitario, después podemos pasar los otros. Sin embargo, volviendo a lo que te decía antes, es muy preocupante que el presidente no haya deslizado una sola autocrítica en su mensaje. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar de rumbo? Es imposible. Además, el presidente tiene que ser un comunicador. Está dando un mensaje al Congreso, pero a través del mensaje al Congreso está dando un mensaje al país. Entonces tiene que estar, por lo menos tiene que demostrar algún dolor con esas familias que están pasando esas penurias. Por supuesto. Muchas familias perdieron, a sus seres queridos, están en proceso de convalescencia, perdieron sus casas, perdieron sus autos, perdieron sus terrenos, están endeudados, porque el sistema público de salud, a pesar del vagón de plata que autorizó el Congreso para que no faltara ni un solo medicamento en ningún centro regional, ni un hospital, sin embargo faltó todo. Y eso provocó muchas muertes, muchas lágrimas, llantos. Y el presidente es como si estuviera abstraído en una realidad diferente, pintando otro país. Quiero salir un segundito del discurso presidencial para mencionar que liberales que estuvieron votando por Cachito Salomón en la ocasión del capítulo anterior, se aglutinaron en una bancada en estas fechas. ¿Cuál es tu consideración al respecto de la bancada C? Bueno, mi candidatura surgió en una noche y al día siguiente parecía que iba a tener el consenso, sobre todo de los opositores, porque es lo que todos los opositores estaban diciendo: debemos tener un presidente que sea de la oposición. No podemos votar a un presidente del Senado que sea de la misma línea del presidente, a quien le criticamos tanto por todos los desmanejos que hay. Bueno, y a la mañana siguiente, evidentemente, el presidente de la República operó fuertemente y provocó una serie de dificultades en todas las bancadas. Así que todas las bancadas votaron de una manera dividida, salvo la de Honor Colorado, por decir que se abstuvo, ¿sí? La de PDP, que sí votó a favor de manera unida, pero por decir, los otros votaron de manera dividida. Y en el Partido Liberal también, de las dos bancadas. Entonces, a raíz de todo eso, se formó esta tercera bancada. Ahora, vos sos muy sutil siempre en tus comentarios, muy educado, decís, provocó alteraciones. ¿Cómo el presidente puede provocar alteraciones en definiciones de temas tan, digamos, obvios por parte de senadores? ¿Cuál es el factor de convencimiento? Y yo creo que fue una gestión directa. No puedo decir cuáles son los detalles, pero el senador Ovelar, que se caracteriza, Beto Ovelar, por su franqueza, en una sesión del Senado le dijo a Cachito: Cachito, vos sabés de que no eras mi candidato, pero el presidente me llamó y hablamos y tuve que votarte. Y cuando estuve en un programa, en otro canal, dijo en un momento determinado, obviamente, Eusebio tiene un perfil claramente opositor y Cachito es de la línea oficialista, es Cachito, entonces el presidente obviamente le prefiere a él y no a Eusebio. O sea, no puedo saber todos los detalles, pero obviamente ese tipo de gestiones es lo que provocó todo esto. ¿Y cómo queda la situación de gobernanza? Es una palabra muy habitual en este momento, del PLRA en el Senado a partir de ahora. ¿Es un archipiélago? No, yo creo que, son 3 bancadas. De cualquier manera, tenemos que acordar... Un archipiélago como otros, hay que decir. ¿Perdón? Como otros también, de otros partidos. Como de otros partidos. Entonces, bancada A, bancada B, bancada C. Y en algunos puntos vamos a tener que acordar, otros puntos no, pero obviamente formaron una bancada
independiente. Eso significa que tienen un líder y un vicelíder diferentes y que van a responder a sus propias políticas, no a la bancada original, que era la bancada A. Y en el caso de José Ledesma, que era de nuestra bancada. Eusebio, esto que estás mencionando de cómo se dieron los cambios en el Senado para que siga siendo presidente Cachito Salomón, vinculado al discurso del presidente de hoy, completamente por fuera de la realidad, lo cual nos hace suponer, es una obviedad también esto que voy a decir, que no va a haber ningún cambio, ningún giro en cuanto a las estrategias del gobierno. Se suma a todo esto las declaraciones de aquellos a quienes él puso donde están, el propio Cachito Salomón. Ya están disparando contra el gobierno hace ¿cuántos días fue la elección de la mesa directiva? Hace unos poquitos días. Sí. Y hoy ya estaban disparando contra el mismo mensaje del jefe de esa coalición política. ¿Cuál es el futuro? Repito, retomo lo que decía Augusto, del tema de la relación Senado o de este grupo con el Ejecutivo. Bueno, para mí creo que hay una cuestión clara que le obligó al presidente y a los otros a tener una elección de esta manera. Porque a partir de agosto de este año no hay elecciones si hay alguna vacancia presidencial. Y ese es un dato objetivo. Puede recaer en el vicepresidente, que es el primero en la línea de sucesión. Pero también puede recaer, si es en defecto del vicepresidente, en el presidente del Senado, y en defecto de esto, en el presidente de la Cámara de Diputados, y en defecto de este, finalmente, en el del presidente de la Cámara de la Corte Suprema de Justicia. Pero lo más directo es si es que son dos que están en el Ejecutivo y hay un fracaso de los dos. Cuando hubo varios intentos de hacer juicio político, muchos sectores, a mi criterio, equivocadamente en la estrategia, plantearon que se vayan los dos, o que vaya también un tercero, un cuarto, un quinto. Entonces con eso imposibilita que se vaya el uno. Pero si son todos colorados en la misma línea, bueno, entonces sería diferente. Yo creo que en alguna medida se debe a eso. Sumado a ello, el hecho de que la crisis COVID, digamos, no tiene visos de superación, digamos, ¿no? En corto plazo, y nada asegura que el gobierno de Abdo Benítez no estará cometiendo otro error importante en el curso de los próximos meses. Fíjate que tuvo una crisis en marzo que por segunda vez casi lo desplaza de la presidencia de la República. Senador, le agradecemos muchísimo su tiempo esta noche en esta evaluación que quisimos hacer con dos denominaciones políticas. Con gusto. Muchas gracias. Ya hacemos una breve pausa y estamos en la segunda parte. Seguimos evaluando con nuestros invitados de la fecha el mensaje presidencial, el mensaje del presidente Mario Abdo Benítez al Congreso de la Nación y al país en su conjunto. En este momento, en esta fracción del programa, lo haremos con el diputado colorado Raúl Latorre. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenas noches, Benjamín, Augusto. De ya un gusto compartir nuevamente con usted y con toda la audiencia de Fuego Cruzado. Raúl, bueno, en líneas generales escuchábamos opiniones tuyas criticando la falta de sentido de la realidad, por decirlo de alguna manera, del presidente de la República al hacer mucho hincapié en logros y desconocer tantos problemas existentes. ¿Cómo podrías resumir el mensaje de Abdo Benítez? El resumen es el siguiente. El informe fue correcto en cuanto a la dicción, en cuanto al formato, pero adolece de una absoluta abstracción de la realidad. Había un famoso comentarista de fútbol al que se le cuestionaba siempre, decía la pucha, pero ese está viendo otro partido, ¿verdad? Porque vos tenés el televisor, estás viendo la cancha ahí y el comentarista te habla de algo que no está sucediendo en ese lugar, y yo creo que eso es lo que aconteció hoy en el informe presidencial. Esta abstracción, esta huida de la realidad, ¿te parece que es un asunto de gobierno ya o solamente es el discurso presidencial o es una constante en la gestión de gobierno y en la actitud del presidente? Esa es una buena pregunta, Augusto. De hecho que uno de los vacíos que quedó en el proceso del informe
En primer lugar, la abstracción de la realidad plantea la carencia de tener la situación país que uno espera en el informe presidencial llegue el presidente. Otro de los vacíos es el abordaje de los problemas reales y los planteamientos de solución. O decir, bueno, tenemos esta tormenta que tenemos que atravesar, pero bueno, vamos a recoger las velas, vamos a firmar el timón y de esta manera nosotros vamos a tratar de salir de esta dificultad que es otra de las cosas que faltaron. Claro, pues ese es el punto. El gobierno de Abdo Benítez es muy cuestionado desde hace ya 3 años. Desde el inicio prácticamente de su gestión comenzaron una serie de cuestionamientos que fueron increciendo, digamos, con el tiempo. Sin embargo, se mantuvo igual y siempre con la línea de autojustificación, o peor, ni siquiera es autojustificación, es decir, vamos por buen camino y ya transcurrieron 3 años. Entonces, cualquiera puede concluir, no va a generar ningún cambio y en consecuencia los problemas que todos tenemos en el ámbito sanitario, económico, social, seguridad, en el discurso no estaba, por ejemplo, este último secuestro ni los secuestros anteriores sin resolver. Es un ex vicepresidente de la República, sigue secuestrado hace casi 11 meses y aparece recién en su discurso ahora, en el momento de darlo, pero en la distribución, en el texto no figuraba. Entonces, ¿cuál es nuestro futuro, Raúl? Si tenemos estos 3 años transcurridos, ¿cómo vamos a seguir los próximos 2? Y esa es la pregunta que todos nos hacemos, Benjamín, porque tenemos graves problemas. Cuando nosotros hacemos una mirada a lo sanitario, porque a mí sí me gustaría hacer una mirada de nuestra realidad país. Y cuando hace una mirada a lo sanitario, decir, bueno, la pandemia azotó el mundo, sí, azotó el mundo. Pero Paraguay tiene los peores indicadores de muerte por millón, los peores indicadores de infectados por millón, una tremendamente baja proporción de la población vacunada. Y lo que es más grave es que quienes fueron vacunados dependieron de donaciones para recibir su vacuna. Y una política sanitaria tan importante que va a condicionar regresar a nuestro modo de vida normal, no puede seguir dependiendo de la caridad. Entonces, si bien hay esperanza en el ministro Borba, que fue recientemente designada una persona de la casa, institucionalista, la verdad que hay muchos problemas que afrontar. ¿Y cómo se responde? Nosotros ayer estábamos el miércoles 30 de junio y caía la noticia de que fenecía el plazo de la ley de emergencia, la estrategia a través de la cual el gobierno estaba enfrentando esta pandemia. Jamás hubo un pedido oficial para generar una prórroga de la ley. Y se plantea el último día posible, plantean una sesión extraordinaria para prorrogar esa ley sin que siquiera haya un pedido oficial del Ejecutivo. La verdad que no es preocupante, es alarmante la manera en que estamos siendo conducidos. Estamos atravesando graves problemas. ¿Y cómo uno soluciona los problemas? Primero los tienen que enfrentar, claro. Tiene que entender que existen, plantear una estrategia y decirle, bueno, vamos por este sendero, pero si ni siquiera lo miramos, si ni siquiera reconocemos el peligro que genera la propia existencia, ¿cómo vamos a atravesarlo? Salgo un ratito del discurso para preguntarte, ¿cómo incide en diputados este capítulo que se dio en senadores? Con la reafirmación del abdoluismo, con la presencia de Cachito Salomón, que hasta él creo que cuestionó hoy el discurso. Sí. Pero bueno, ¿cómo inciden ustedes en su relación? Ustedes, digo, Honor Colorado, bancada Honor Colorado, en su relación con Añetete, ¿es una relación más armónica que la que se tiene en el piso de arriba? Nosotros tenemos, esto yo tengo que decirlo, nosotros tenemos un buen relacionamiento con nuestros colegas parlamentarios. Yo no puedo plantear quejas con respecto al día a día con ellos, ¿verdad? Lo que te puedo decir es, respondiendo a tu pregunta, cómo reaccionó la bancada del Movimiento Honor Colorado a lo que pasó en el Senado y bueno, la reacción se vio ayer. Agarramos estos proyectos entre el impuesto contra el patrimonio y el intento de legalizar la invasión de tierra y blanquearla, y lo rechazamos rotundamente por unanimidad. Dimos una señal clara de que por aquí no pasarán aquellos que atenten contra el derecho que tienen los paraguayos, un derecho garantizado en la Constitución Nacional
de disfrutar del esfuerzo del trabajo de sus manos. De prosperar. Que es el modelo que la historia demostró una y otra vez que funciona. Yo no veo claro, honestamente, el panorama político con respecto a la relación entre esta mayoría del Senado y el propio Poder Ejecutivo. Teóricamente, Óscar Salomón fue el candidato del presidente Mario Abdo, quien operó para que así sea. Desmontó otros acuerdos que se estaban tejiendo y, bueno, logró su objetivo. Hoy, los aliados ya le están torpedeando, por lo menos en cuanto a su discurso. No sé si después eso se va a traducir en otro tipo de maniobras políticas. Y tampoco veo bien, con claridad, Raúl, y quisiera conocer tu opinión, porque esto que ustedes hicieron, diputados, fue, digamos, un adelantamiento político a algún planteamiento que puede venir de senadores, pero surgirán otros. Le retocas un proyecto de ley, le denominás de otra manera, aprueban en Senado, mandan a diputados. Vamos a tener la misma respuesta. Pero ellos después te pueden reafirmar. Vamos a hacer un avioncito con ese proyecto de ley. Pero no se pueden reafirmar ellos aunque les rechaces. Y nosotros como Cámara de Origen, como Cámara Revisora vamos a tener la última palabra. No vamos a permitir, Benjamín, que atenten contra la propiedad privada. Tenemos la posición y tenemos la fortaleza para sostener eso. Tenemos la historia que nos avala con respecto a lo que funciona y no funciona. Y esa es una posición absolutamente asumida por el Movimiento Honor Colorado. El Partido Colorado se enfrenta a compromisos que son importantes en octubre, las elecciones municipales. ¿Crees que van a llegar con la casa más o menos arreglada, Raúl? ¿Arreglada en qué sentido, Augusto? ¿Hay algún tipo de armonía, algún tipo de acuerdo para no dividir, asunción para no dividir? ¿Cómo va a llegar el Partido Colorado a las municipales? Las internas plantean un compromiso tácito, la interna partidaria. Participamos los tres, la ciudadanía colorada, porque el único partido que hace una verdadera interna, por lo general hay consenso, por lo general hay arreglo de cuatro paredes en otros partidos. La interna del Partido Colorado son verdaderamente competitiva y democrática. Entonces competimos entre los tres y el acuerdo es que los perdedores o quienes no tuvieron la mayor cantidad de votos acompañan al candidato ganador. Ese es el acuerdo tácito a participar de cualquier interna. Salvo que repliquen lo del Senado en el que acompañan a los opositores. Claro. Lindo touché, pero te digo lo siguiente, como testimonio. Cuando el Movimiento Honor Colorado gana todas las papeletas, menos la papeleta presidencial, cuando la propuesta presidencial Movimiento Honor Colorado es derrotada en la última interna partidaria, nosotros acompañamos al candidato de la lista 1 sin ningún tipo de condicionamiento. Claro. Porque es lo que entendemos que debe ser la conducta dentro de nuestro partido en base al acuerdo tácito de la interna partidaria que busca generar la mejor representación para la lista 1. Además es el ABC de la democracia. Vos te sometés a la voluntad popular contrato. y acatás, Ese es el contrato. digamos, la voz del pueblo, que es la voz de Dios. Ahora, no siempre fue así, o muchas veces no fue así. El Partido Colorado sufrió una derrota grave, muy dura políticamente cuando pierde las elecciones contra Fernando Lugo, justamente porque un sector hizo campaña abiertamente en contra del candidato, de la candidata del Partido Colorado. A nivel municipal pasó. Juan Ernesto Villamayor operó en contra de la candidatura de Juan Manuel Morales, Carlos Filisola salió intendente. No digo que se pueda reproducir eso, pero es una hipótesis. Yo lo que veo es que a lo mejor en Asunción, y también por las características estas internas que no fueron, digamos, muy intensas en términos de campaña, recién al último momento sacaron la garra a los muchachos y no fue muy dura. Entonces no tendrían que llegar, Claro. no sé, Y tan peleados al día de las Si elecciones. quiera o no están en función de gobierno, o sea, tienen cierta obligación, digamos, ¿no? Mira, yo, habiendo transitado esta campaña con Óscar, con Nenecho y como su jefe de campaña, la verdad que nosotros estamos muy contentos con los resultados. Óscar tuvo más del 50% de los votos en Asunción. Y miren que fuimos sometidos a campañas inmisericordes, campañas mediáticas, que recibíamos tapa, pero los últimos 10, 15 días, muchas veces en ataques personales contra el candidato. Y a pesar de eso, Óscar nunca dejó de crecer. Empezamos con 36, 38, 42, 43.
le decían en candidato en picada que perdía. Nosotros nunca tuvimos una encuesta que nos marque el 50%. Y finalmente él tuvo más del 50% de los votos. Y lo que percibimos con Óscar es que él no solo tiene el respaldo dentro del partido, sino que también tiene un respaldo importante dentro del sector independiente, fundamentalmente joven, que yo creo que va a marcar la diferencia en estas futuras elecciones. Entonces me preguntan qué es lo que va a pasar. Lo que yo creo que va a pasar es lo que debería pasar. El acuerdo tácito de que quien no llegó acompaña al que llega, como debe conducirse el partido, que en general se condujo así, salvo algunas excepciones, algunas de las cuales fueron citadas por vos, Benjamín. Ahora, independientemente a eso, sí yo percibo, porque caminé con él, caminamos las 45 sesionales de Asunción, percibo el afecto, percibo la gana de votarle, y tenemos que recordar que Óscar le gana a una campaña mediática de misericordia y le gana la estructura del Estado. ¿Cuál es la conclusión que yo saco? Los asuncenos, la gente, la ciudadanía impuso a su candidato. Y estoy convencido que es lo que va a volver a pasar en las generales, que la ciudadanía va a volver a imponerle a Óscar Nenecho Rodríguez. Ya tendremos Por la las dudas oportunidad. no le crean a Mario, a vos se ofrece algo. Ya tendremos la oportunidad de hablar de las municipales con más tiempo. Diputado, te agradecemos muchísimo. Se nos fue el tiempo. Muy amable, ¿sí? Un gusto compartir con ustedes y con toda la Muchas audiencia. gracias. Augusto y Benjamín. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Que Con sigan mucho gusto. bien. Cuídense Que pasen bien. mucho. Hasta mañana. Ya llega cuenta final.